Vamos a realizar la práctica 1. El primer ejercicio es un ejercicio de verdadero o falso. Y la pregunta A es como sigue. Dos países pueden beneficiarse del comercio incluso cuando uno de los dos países tenga ventaja absoluta para producir los bienes. ¿Verdadero o falso? ¿Quiere contestar alguien? ¿Decir por qué? ¿O comenzamos por aquí adelante? ¿Y qué estás haciendo? He llegado hoy. Guarda relación con el coste de oportunidad. Como el tiempo es limitado, surge la necesidad de que cada país se especialice en aquello sobre lo que tiene ventaja absoluta. Si ambos países llevan a cabo esto, Comparativa. Y si luego intercambian los bienes, ambos saldrán beneficiados y producirán más. Beneficio del comercio. Bien, de todas maneras, repito, la respuesta es verdadera. En el comercio, las dos partes pueden beneficiarse si cada una de ellas se especializa en aquello que tiene ventaja comparativa. Siguiente. Algunas personas muy talentosas tienen ventaja comparativa en todo lo que hacen. ¿Verdadero o falso? Pues siguiente por aquí, por ejemplo. Vale, pues el siguiente. Yo he puesto que algunas personas, por el simple hecho de la comparativa, algunas personas siempre son más talentosas en algo que en otras cosas. Es decir, tienen que hacer aquello lo que son más talentosas para poder tener un beneficio mayor. La ventaja es más o menos correcto, aunque se puede expresar un poco mejor. Es falso, como muy bien has dicho. La ventaja comparativa se refiere a los costes de oportunidad que tiene una actividad o un bien en términos de otra. Si una persona presenta ventaja comparativa en un bien o en una actividad, necesariamente va a tener desventaja en el otro. Sí. No te oigo nada. Bueno, ¿se oye ahora? ¿Repito o se entendió? Vale. Es falso. La ventaja comparativa se refiere a el coste de oportunidad de un bien o de una actividad en términos de la otra. Si una persona tiene ventaja comparativa en un bien o en una actividad, necesariamente va a tener desventaja en la otra. Siempre va a haber una cosa que hagas mejor relativamente respecto a la otra comparado con otra persona. ¿De acuerdo? C. Si un tipo de comercio beneficia a una persona, no puede beneficiar a la otra. Falso. En numerosas ocasiones un determinado intercambio comercial puede beneficiar a ambas partes, pues incluso en el supuesto de que una de ellas cuente con ventaja absoluta en uno o todos los productos que se vayan a intercambiar, ambos pueden aprovecharse del coste de oportunidad de producir un determinado producto de otro vendedor o productor. En este caso, especializarse en la producción de un bien en concreto y centrar la producción en el mismo, aunque no fuera de forma completa, podría facilitar que ambas partes se vieran beneficiadas. Bien, muy completa. Es falso. La teoría de la ventaja comparativa lo que nos dice precisamente es que el comercio puede beneficiar a ambas partes. Si no, no se produce. Si no beneficiara a ambas partes, no se iba a producir el comercio. ¿De acuerdo? Ejercicio 2. Imagina que un excelente neurocirujano es capaz de escribir más rápido que su secretario. ¿Por qué el neurocirujano debería encargar los informes a la secretaria en lugar de realizarlos personalmente y hacer menos operaciones? Siguiente.
Siguiente. Perfecto. Voy a repetirlo porque, para que se oiga en casa, porque si no, no se puede, es imposible hacerlo. El neurocirujano tiene ventaja comparativa en la realización de operaciones, pero como muy bien has dicho, la secretaria tiene ventaja comparativa en escribir a máquina. El coste de oportunidad de escribir a máquina para la secretaria es menor que para el neurocirujano. El neurocirujano deja de hacer muchas más operaciones que deja de hacer la secretaria. Entonces, lo óptimo va a ser que el neurocirujano se especialice en operaciones y la secretaria se especialice en informes. El tiempo es limitado, recordad. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo sigue? Bueno, el 3, voy a tratar de hacerlo yo con este chisme. María destina 5 horas a estudiar y puede leer 20 páginas de economía en 1 hora y también puede leer 50 páginas de sociología en 1 hora. El primer apartado, el A, nos pide dibujar la frontera de posibilidades de producción de María para leer economía y sociología. Bueno, nos han dado la cantidad de recursos totales que tiene María, que son ¿cuáles? 5 horas para distribuir en estudio. Y nos han dado la tecnología de estudio de María, que es ¿cuál? ¿20 páginas de economía por hora o 50 páginas de sociología por hora? Fijaos que es una tecnología lineal, o sea, supone que puede estudiar siempre al mismo ritmo. ¿Creéis que es realista esto? No. Probablemente bajaría la productividad a medida que pase el tiempo. Pero bueno, para hacerlo más fácil, es así. Lo que tenemos es que dibujar la frontera de posibilidades de producción que marca cuánto como máximo va a poder producir María. Va a marcar lo que esté por debajo de la frontera de producción, las opciones que son factibles para María. Podemos... la manera más fácil es siempre buscar los puntos en los extremos. ¿Qué pasa si asignamos todas las horas a una cosa y ninguna hora a la otra? O viceversa. Es la manera más fácil, pero podríamos tomar cualquier punto. ¿De acuerdo? Como es una recta, con 2 puntos queda totalmente determinado. Vamos a ello. Lo que podemos hacer es una sencilla tabla, ni siquiera tendríamos que hacer esto, donde tengamos las horas de sociología, las páginas de sociología, las horas de economía y las páginas de economía. Entonces, vamos a comenzar. Un posible punto es si dedicamos 5 horas a sociología. Si dedicamos 5 horas a sociología, ¿cuántas páginas leerá María? 5 por 50, 250 páginas. ¿Todo el mundo? Si dedica 5 horas a sociología, dedica necesariamente 0 a economía y lee 0 horas. Si dedica 4 horas a sociología, dedica 1 hora a economía. Leerá 4 por 50, 200, 1 por 20, 20 páginas de economía. Podemos hacer lo mismo para el resto de combinaciones. Si dedica 3 a sociología, dedica 2 a economía, por lo tanto leerá 150 de sociología y 40 de economía. Si dedica 2 a sociología, dedica 3 a economía, por tanto serán 160. Si dedica 1 a sociología, serán 4 a economía, por lo tanto será 50, 200. Si dedica toda a economía, 0 a sociología, entonces leerá 0 de sociología y
100 de economía. Vamos a dibujar ahora la frontera de posibilidades de producción. Vamos a poner en el eje horizontal las páginas de sociología, en el eje vertical las páginas de economía. Da lo mismo el orden en el que lo hagamos. No necesitamos representar todos los puntos, solo lo estoy haciendo porque es la primera vez para que veáis que únicamente necesitamos 2 puntos, cualesquiera. Los más fáciles siempre de representar pues suelen ser el punto 5,0 y el punto 0,5. Si dedica 5 horas de sociología y 0 de economía, pues entonces de sociología serán 250 y de economía serán 0. Estaremos en un punto por aquí. Este será el punto este de aquí. ¿Sí? Si dedica todo a economía, pues serán 100 de economía y 0 de sociología. Será el punto 0,100, que estará pues por aquí, supongamos. Los unimos y tenemos ya la frontera de posibilidades de producción. Cualquiera de los otros puntos que dibujáis va a estar sobre la red. Por ejemplo, si tomáis el punto 2, 3, pues 2 horas sociología y 3 economía, pues será el punto 160. Estará más o menos por aquí. 160. Y esta es la frontera de posibilidades de producción de María. ¿Todo el mundo lo ve? Es una tontería, como veis. Bueno, ahora lo que preguntan es cuál es el coste de oportunidad de leer 100 páginas de sociología. Esto es muy sencillo y lo podemos hacer simplemente por sentido común. La manera de hacerlo por sentido común es decir, bueno, 100 páginas de sociología precisan de 2 horas y en esas 2 horas lo que podrá leer son 40 páginas de economía. ¿De acuerdo? Si tenemos unos números más complicados, con carácter general, lo que podemos hacer es calcular el coste de oportunidad por cada página de sociología. Es decir, a cuántas páginas de economía deja de leer por cada página de sociología y después multiplicarlo por el número de páginas de sociología que nos están preguntando. Voy a borrar. Tenemos las productividades. La productividad en términos de páginas de sociología es 50 páginas de sociología a la hora y de economía 50 páginas de economía a la hora. Si quiero saber cuántas páginas de economía puedo leer por cada hora de sociología, simplemente lo que tendré que hacer es 20 páginas de economía por hora dividido 50 páginas de sociología por hora. Como os comentaba el otro día, fijaos siempre en las unidades para saber si los estáis haciendo bien. Las horas se van porque están arriba y abajo. Y lo que nos queda es 20 dividido 50, es 0,4 páginas de economía por cada página de sociología. Y eso es lo que buscamos. Páginas de economía por cada página de sociología. Es el coste de oportunidad de una página de sociología. Si lo hacéis así con las unidades, nunca os equivocáis, porque aunque hayáis hecho la división al revés, vais a ver que está mal hecha cuando veáis las unidades. Por eso yo recomiendo hacerlo así. Si empezáis a hacer una regla de 3, lo más probable es que no pongáis unidades y no acabéis sabiendo lo que se hace. Entonces, lo que tenemos es que tenemos que el coste de oportunidad de una página de sociología es 0,4 páginas de economía. Si queremos saber el coste de oportunidad de 100 páginas de sociología, simplemente calcularemos 100 páginas de sociología por 0,4
páginas de economía por página de sociología es igual a 40 páginas de economía. Fijaos la unidad, páginas de sociología, que está arriba y abajo y se va. ¿De acuerdo? Es una imbecilidad, pero muchas veces os confundís. En el examen, bueno, en el examen siempre va a ser muy parecido a los ejercicios, incluso directamente a los ejercicios, algunos de los problemas, y habrá un ejercicio de este tipo, de este tema, más parecido a los últimos, o a este que viene ahora, que a este primero. Bueno, hemos hecho por tanto el ejercicio 2. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Más o menos lo supisteis hacer? Ya digo, tan importante como a veces simplemente hacerlo mal es muy importante, porque uno ve dónde se ha equivocado y qué es lo que pensó, el camino incorrecto, y ayuda mucho, aunque penséis que es una tontería. Bueno, el tercer ejercicio es el típico de la ventaja comparativa. Pablo y Cristina comparten piso. Aunque estudian, todavía les queda tiempo para realizar sus actividades favoritas, hacer pizza y limonada. A Pablo le lleva 4 horas preparar 1 litro de limonada y 2 horas hacer una pizza. Cristina, por su parte, necesita 6 horas para preparar 1 litro de limonada y 4 horas para hacer una pizza. La primera pregunta es cuál es el coste de oportunidad de cada uno para hacer pizza. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el coste de oportunidad de una pizza va a ser la limonada a la que debe renunciar para producir una pizza. Yo os recomiendo siempre proceder de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es calculamos las productividades en términos de hora, o dependiendo de si estamos hablando de habitantes en vez de horas disponibles, trabajadores disponibles, de trabajadores. Vamos a hacerlo en este caso. Vamos a ver cuáles son las productividades en el caso de Pablo. Y en el caso de Cristina. Pablo tarda en producir limonada, 1 litro de limonada, 4 horas. Si quiero saber cuánto produce a la hora, simplemente es el inverso. 1 dividido 4. ¿De acuerdo? Litro de limonada por hora. Tarda 2 horas en producir una pizza. Esto significa que produce media pizza por hora. ¿Sí? Cristina tarda 6 horas en producir 1 litro de limonada, por lo tanto, produce 1/6 de litro de limonada a la hora. Y 4 horas en producir una pizza, por lo tanto, produce 1/4 de pizza a la hora. Aquí ya podemos ver una cosa interesante. Podemos ver que Pablo hace las 2 cosas mejor que Cristina. ¿Sí? Pablo hace la pizza el doble de mejor que Cristina. Pero la limonada la hace mejor, pero menos del doble. Luego, lo que mejor hace Pablo comparado con Cristina es la pizza. Cristina, aunque hace peor las 2 cosas, hace menos peor que Pablo la limonada. Luego va a tener ventaja comparativa a la limonada.
Esto vamos a demostrarlo, pero quiero que simplemente veáis que de los datos de las productividades ya podemos darnos cuenta. ¿Todo el mundo lo sigue? De acuerdo. Bueno, una vez que tenemos esto, las productividades en términos horarios, vamos a calcular el coste de oportunidad. Simplemente tendremos que saber para cada uno cuántas horas, a cuántas limonadas tiene que renunciar por cada pizza y a cuántas pizzas tiene que renunciar por cada limonada para saber el coste de oportunidad. Voy a borrar esto de aquí. Y bueno, pues vamos a ver el coste de oportunidad para Pablo. El coste de oportunidad de la limonada. Si quiero el coste de oportunidad de la limonada, lo que tendré que hacer es dividir la productividad de la pizza entre la productividad de la limonada. Es decir, 1/2 de pizza por hora dividido un cuarto de litros de limonada por hora. Esto será igual a medio litro de limonada por cada pizza. Perdón, y esto nos da media pizza no. Y esto nos da 2 pizzas por cada litro de limonada. Este es el coste de oportunidad de la limonada. El coste de oportunidad de la pizza será el inverso simplemente. 1/4 de litro de limonada por hora dividido 1/2 de pizza a la hora será igual a 1/2 de litros de limonada por hora. Es justamente el inverso. ¿Todo el mundo ve cómo lo he calculado? De acuerdo, voy a hacer ahora el de Cristina. Se hace exactamente igual. Si quiero saber el coste de oportunidad de la limonada, divido la productividad de la pizza entre la de la limonada para saber cuántas pizzas por limonada. Entonces lo que hago es divido 1/4 de pizzas a la hora por 1/6 de pizza de limonada a la hora, y esto lo que me da es 3/2 de litros de limonada por, 3/2 de pizza por cada litro de limonada. Al contrario, si quiero saber cuál es el coste de oportunidad de la pizza, lo que hago es divido la productividad de la limonada, he tocado algo y la verdad que encima no sé cómo lo he hecho. Divido la productividad de la limonada entre, si quiero saber el coste de oportunidad de la pizza, lo que hago es dividir el coste de oportunidad de la pizza entre el de la limonada. La productividad, perdón. Y esto nos dará 2/3 de pizza por cada litro de limón.
¿De acuerdo? Una manera para verlo bien y compararlos bien es que los pongamos en una tabla. Sí. ¿Perdón? Es que como lo he borrado, me he perdido, pero a ver, que lo repaso. El coste de oportunidad de la limonada es la productividad de la limonada entre la productividad de la pizza. Entonces, el coste de oportunidad de la limonada es 2/3 de pizza por... A ver. Voy a volverlo a hacer y ya está. En el caso de Cristina, el coste de oportunidad de la limonada lo obtendremos dividiendo la productividad de la pizza entre la de la limonada. Tres medios de pizza por cada litro de limonada. Si queremos ver el coste de oportunidad de la pizza, es exactamente al revés, la productividad de la limonada por hora dividido la productividad de pizzas por hora y será igual a 2/3 de litros de limonada por cada pizza. Ahora sí, ¿no? Bueno, ahora lo que hacemos con las cifras es, las vamos a poner en una sencilla tabla para poderlas comparar. Entonces, colocamos aquí el coste de oportunidad de una pizza. Sí. Ah, sí, sí, podéis usar números. Puedes usar decimales o fracciones. Lo que te resulte más conveniente. En este caso, como te quedan números periódicos, yo lo he hecho con fracciones, pero da exactamente lo mismo. Aquí tenemos a Pablo y aquí tenemos a Cristina. El coste de oportunidad de una pizza para Pablo, decíamos que era medio litro de limonada, mientras que para Cristina era 2/3 de litro de limonada. En el caso de la limonada, el coste de oportunidad para Pablo de la limonada eran 2 pizzas. Esto eran 2/3. Y el coste de oportunidad de Cristina de una limonada eran 3 medios de pizza, es decir, una pizza y media. Y aquí podemos ver lo que comentábamos al principio. Pablo hace mejor las dos cosas. Eso no está aquí, eso es la ventaja absoluta. Pero lo que ocurría es que hacía las pizzas el doble de rápido que Cristina hacía las pizzas. Las limonadas las hacía también más rápido, pero menos del doble de rápido. Ese es el tema. Con lo cual, lo que va a tener sentido es que Pablo se especializa en la pizza y Cristina en la limonada. Vamos a verlo con el coste de oportunidad. Vemos la pizza. El coste de oportunidad de producir una pizza, es decir, a lo que renuncia por producir una pizza Pablo, es medio litro de limonada, mientras que Cristina renuncia a 2/3. Luego, quien tiene menor coste de oportunidad para las pizzas es Pablo. En el caso de la limonada, Pablo tiene que renunciar a 2 pizzas, mientras que Cristina solo tiene que renunciar a una pizza y media.
3 medios. Luego el coste de oportunidad es menor para Cristina. Aquí nos preguntaban cuál es el coste de oportunidad de cada uno de hacer una pizza. Es un medio litro de limonada para Pablo y 2/3 de limonada para Cristina. Esto, pues bueno, nos va a permitir hacer además el resto de los apartados. Si no hacemos esto, aunque nos pregunten una sola cosa, no vamos a poder hacer. Si Pablo y Cristina intercambian comida, ¿quién intercambiaría pizza por limonada? Bueno, como hemos dicho, Pablo tiene la ventaja comparativa en pizza y Cristina en limonada. Luego Pablo producirá pizza y lo intercambiará por limonada que produce Cristina. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo lo sigue? No tiene por qué ser así, o sea, me interrumpís, no hay absolutamente ningún problema. Es mi trabajo esto. Y lo hago a gusto. Bueno, la tercera pregunta es la más difícil, entre comillas, tampoco es muy difícil, y nos pregunta entre qué precios se llevará a cabo el intercambio. Nos preguntan cuál es el precio más alto al que la pizza se puede intercambiar por la limonada y el precio más bajo que fuese aceptado por los dos. Bueno, esto lo habíamos tratado cuando el ganadero y el agricultor, y lo que sabemos, nos están preguntando por la pizza, es que el precio va a estar ubicado entre los costes de oportunidad de ambos. El coste de oportunidad para Pablo es de medio litro de limonada y para Cristina es de 2/3 de limonada. El precio más alto que va a pagar Cristina por la limonada van a ser 2/3, perdón, por la pizza van a ser 2/3 de limonada. Simplemente porque si fuera más caro, no le saldría cuenta producir limonada e intercambiarla por pizza, sino que preferiría renunciar a 2/3 de limonada y producir ella misma la pizza. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre en el caso de cuál es el precio más bajo. El precio más bajo que aceptaría Pablo es un medio de litro de limonada. Si estuviera aceptando un precio mayor, preferiría producir la limonada él mismo. Estaría renunciando a más pizza de la que renuncia si produce él mismo la limonada. Luego el precio no va a ser más pequeño de medio litro de limonada, porque no le convendría a Pablo, que es el que vende. Ni va a ser más alto de 2/3 de limonada, porque no le convendría a Cristina, que es la que compra. ¿De acuerdo? Entonces, hay una oportunidad de comercio, el precio estará situado entre medio litro de limonada y 2/3 de litro de limonada. Las personas que lo habéis hecho con números, pues os da lo mismo, os da 0,5 y 0,66. ¿Todo el mundo? Bueno. Continuemos. Ejercicio 5. Los trabajadores estadounidenses y japoneses pueden producir cada uno 4 coches al año.
pueden producir cada uno 4 coches al año. Un trabajador estadounidense puede producir 10 toneladas de trigo al año, mientras que un trabajador japonés solo puede producir 5. Supongamos, para simplificar, que cada país tiene 100 millones de personas que tienen la misma población. Lo que nos piden es, en primer lugar, que completemos el siguiente cuadro. Este cuadro nos va a ayudar a la parte B, que es la frontera de posibilidades de producción. En este caso, el recurso no son horas, sino que son personas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nos piden calcular es las cantidades por persona en el cuadro y después la cantidad que producirían si emplearan a toda la población en cada uno de los bienes. Aquí serían las cantidades por persona y aquí serían las cantidades si el país pone toda su población total en algo. Bueno, aquí tendríamos los coches por persona, aquí tendríamos las toneladas de trigo por persona, aquí tendríamos los coches totales si emplea toda la población en coches y aquí tenemos el trigo. Tenemos los dos países, Estados Unidos y Japón. Bueno, en el caso de los coches nos dicen que ambos producen 4 coches por persona de su productividad. En el caso del trigo, en Estados Unidos es 10 toneladas de trigo por persona y en el caso de Japón es 5. Si Estados Unidos dedica toda su población a producir coches, lo que producirá serán 4 coches por persona por 100 millones de personas, producirá 400 millones de coches. Si dedica toda su población a producir trigo, producirá 100 millones de personas por 10 toneladas de trigo por persona, 1.000 millones de toneladas de trigo en total. Si Japón dedica toda su población a producir coches, como su productividad es la misma que Estados Unidos, produce 400 millones de coches. Si lo dedica a producir trigo, pues simplemente serán 500. 5 por 100 millones. De hecho, aquí ya nos podemos dar cuenta, lo digo a la hora de hacer problemas, de quién tiene la ventaja comparativa. Lo que tenemos es que los coches, Estados Unidos hace mucho mejor el trigo. Aunque Estados Unidos no hace nada peor, Estados Unidos hace el trigo el doble de mejor que Japón. Luego, aunque Japón no hace los coches mejor que en Estados Unidos, respecto a Estados Unidos va a ser lo que mejor se le da. ¿De acuerdo? El niño que le corta el césped a Michael Jordan no corta el césped mejor que él. Pero lo que mejor se le da comparado con Michael Jordan es cortar el césped. Hay mucha menos diferencia en cortar el césped que en jugar al baloncesto. ¿Sí? Pues aquí exactamente igual. Dibuja la frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos y de Japón. Bueno, esto es muy sencillo, de hecho, porque aquí ya nos han dado
Lo que tenemos calculado en la tabla ya son algunos de los puntos que podríamos utilizar para la frontera de posibilidades de producción, que son la cantidad de bienes que, como máximo, empleando toda la población, podrían obtener Estados Unidos y Japón. Bueno, son países cada uno con 100 millones de personas. Bueno, la manera más sencilla de hacerlo, de hecho, sería que no dibujásemos podríamos hacer una tabla como la de antes, con varias posibles combinaciones, dedicando, por ejemplo, 500 a coches y 0 a trigo, 400 a coches y 0 a trigo, 300 a coches y 0 a trigo, 200 a coches y 0 a trigo, 100 a coches, perdón, 200 a coches, 500 y 0, 400 y 100, 300 millones de personas a coches y 200 a trigo, 100 millones de personas a coches y 400 a trigo, o 0 millones de personas a coche y 500 a trigo. O cualquier otra combinación. Podrías hacer 133 personas a coches y 367 personas a trigo. Los puntos que queráis. Lo más fácil, ¿cuál es? Pues lo más fácil, como siempre, es que busquemos los extremos. Los puntos extremos ya los tenemos calculados en la tabla anterior. Porque sabemos cuánto produce vamos a poner aquí, por ejemplo, los coches y aquí vamos a poner el trigo. En millones de toneladas y en millones. Sí. En la frontera de posibilidades de producción, no. Porque aquí te saldría igual, aquí te va a salir la misma forma. Lo he puesto adrede. Te va a salir la misma forma, pero te sale la misma forma solo por una cosa. Y es porque tienen el mismo número de personas. Si el número de personas fuera distinto, la forma concreta de la frontera de posibilidades de producción cambia. Por ejemplo, si uno tiene muchas más personas que otro, lo que ocurriría es que la frontera de posibilidades de producción se desplaza hacia la derecha. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a dibujar, por ejemplo, primero Estados Unidos. Si Estados Unidos dedica 500 a coches y 0 a trigo, entonces lo que producirá, decíamos que era 400 de coches. Y 0 de trigo. Si dedica 0 a coches y todo a trigo, producirá 1000 de trigo. Tenemos dos puntos, podemos dibujar cualesquiera, y aquí tenemos Estados Unidos. Para ti misma, si tuviera más población Estados Unidos, ¿qué ocurriría con la frontera de posibilidades de producción? Se iría hacia la derecha, de forma paralela. ¿Sí? Vamos a dibujar ahora Japón. En el caso de Japón, decíamos que si dedicaba todo a producir coches, era capaz de producir 400 de coches y 0 de trigo, es decir, aquí, y si dedicaba todo a trigo, era capaz únicamente de producir 500 de trigo y 0 de coches, es decir, aquí. Entonces, como los dos tienen la misma población, pues da lo mismo que los pintes multiplicándolo por 100 o no, pero si cada uno tuviera una población distinta, sí que puede trastocar el dibujo. ¿De acuerdo? Aquí estaría Japón. Y estas son las fronteras de posibilidades de producción. Sí. Para los dos ejes hay que usar el mismo, es decir, que como por ejemplo 100, 200, 300, en 100, por ejemplo, en cientos de millones de toneladas, ¿habría que usar el mismo espacio en un eje que en otro? No, eso es por convenio. Bueno. O sea que no te preocupes. Puedes usar cualquier cosa porque a veces pues por el papel, etcétera, pues uno no sabe. Bueno, ahora preguntan cuál es el coste de oportunidad de producir un coche para Estados Unidos y cuál el coste de oportunidad de una tonelada de trigo. Bueno, como siempre os recomiendo
para calcular los costes de oportunidad, os recomiendo que pongáis las productividades en términos de persona. En este caso ya nos vienen dadas. Si queremos saber para Estados Unidos el coste de oportunidad de un coche, pues simplemente dividiremos la productividad del trigo entre la productividad de los coches. Y nos da 5 medios de toneladas de trigo por cada coche. El coste de oportunidad de una tonelada de trigo será aquellos coches a los que renuncia por producir una tonelada de trigo. Entonces lo que hacemos es dividimos la productividad de los coches entre la productividad del trigo. Y nos da 2/5 de coche por tonelada de trigo. ¿De acuerdo? Ahora haríamos lo mismo para Japón, para de esa manera completar el cuadro que nos ofrece el enunciado. El coste de oportunidad de los coches para Japón será simplemente las toneladas de trigo a las que renuncia por cada coche. Dividimos la productividad del trigo entre la productividad de los coches y nos da 5/4 de toneladas de trigo por cada coche. Si queremos saber el coste de oportunidad del trigo, será la inversa. La productividad de los coches dividido la productividad en términos de trigo es igual a 4/5 de coches por cada tonelada de trigo. Entonces, ya tenemos con esto los costes de oportunidad que ponemos en la tabla. Sí. Sí. Ya. No lo tienes que hacer necesariamente en Word. Pues después las reglas de 3. Como tú quieras. Pero tienen que aparecer, porque si no, no sé de dónde salen. Es más, si en el examen no sé de dónde salen y aparecen de algún sitio, pues te voy a penalizar bastante. Al contrario, si están las operaciones hechas y preferentemente no son reglas de 3, aunque hayas hecho el cálculo mal, si el razonamiento está bien hecho, pues eso se valora positivamente. Bueno, el coste de oportunidad de un coche y el coste de oportunidad de una tonelada de trigo. Decíamos que el coste de oportunidad de un coche para Estados Unidos era 5 medios de toneladas de trigo y para Japón era 5/4 de toneladas de trigo. El coste de oportunidad del trigo para Estados Unidos era 2/5 de coche, mientras que para Japón era 4/5 de coche. Por tanto, si vamos a los coches, el que tiene menor coste de oportunidad es Japón, que renuncia a menos toneladas de trigo por coche.
Mientras que si vamos al trigo, el que tiene menor coste de oportunidad es Estados Unidos. Ahora nos preguntan quién tiene la ventaja absoluta en coches y trigo. En coches, ninguno de los dos tiene la ventaja absoluta. Tienen la misma productividad por persona. En trigo, la ventaja absoluta es claramente para Estados Unidos, que es capaz de producir 10 toneladas de trigo por persona, mientras que Japón es capaz de producir solo 5. ¿Qué país tiene la ventaja comparativa en cada una de las cosas? Bueno, pues como hemos visto, el coste de oportunidad de la producción de coches es más pequeño para Japón, por lo tanto, tiene la ventaja comparativa en la producción de coches, y el coste de oportunidad para producir trigo es más pequeño en Estados Unidos, que tendrá, por tanto, una ventaja comparativa para producir el trigo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora lo que nos dicen es, es un cálculo muy sencillo, que nos dicen, supongamos que cada país dedica la mitad de personas a producir coches y la mitad de personas a producir trigo. ¿Cuál sería lo que produciría cada país? Bueno, es bastante sencillo. Tomamos Estados Unidos. Si dedica 50 millones de personas a la producción de coches, pues producirá 200 millones de coches. Si dedica 50 millones de personas a trigo, producirá 500 millones de toneladas de trigo. En el caso de Japón, vamos a ver cómo será capaz de producir 200 millones de coches pero 200 millones de toneladas de trigo. ¿De acuerdo? Esto podría ser, por ejemplo, un posible punto de autarquía. Si no tuvieran la posibilidad de comerciar, supongamos que quieren consumir algo mixto y podrían producir esto. ¿De acuerdo? Este punto pues estaría en el medio de las fronteras de posibilidades de producción de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, como en el caso anterior, todos estos problemas son iguales. Lo que preguntan es cómo el comercio provocaría que ambos países estuviesen mejor tomando ese punto de partida. Y posteriormente, y también lo que nos dice es cuáles serían los posibles precios del intercambio. Bueno, ¿cómo el comercio provocaría que ambos países estuviesen mejor? Pues bueno, pues si cada uno de ellos se especializa en aquello que tiene ventaja comparativa. Japón se especializaría en la producción de coches y Estados Unidos se especializaría en términos relativos en la producción de trigo. Japón intercambiaría coches con Estados Unidos. Japón vendería coches a cambio de trigo que vendería Estados Unidos. Ahora lo que nos preguntan es los precios del intercambio. Esto es sencillo, como en el caso anterior. Bueno, podemos ver el precio, en primer lugar, de los coches. El precio de los coches estará comprendido, en primer lugar, se expresará en términos de trigo. ¿Sí? El precio de un bien es a lo que renunciamos del otro. El precio máximo que alcanzarán los coches será 5 medios de toneladas de trigo. ¿Por qué? Porque si cada coche costase más de 5 medios de toneladas de trigo, Estados Unidos no compraría los coches en Japón, los produciría él mismo, que renuncia a 5 medios de toneladas de trigo. ¿De acuerdo?
Y el precio mínimo del intercambio será de 2/5 de toneladas de trigo, que es el precio mínimo que aceptaría Japón por cada uno de sus coches. Perdón, no, me he equivocado. Cinco cuartos de toneladas de trigo, que sería lo mínimo que Japón aceptaría por cada uno de sus coches. ¿Qué pasaría si Japón estuviera aceptando un precio menor? Pues si Japón estuviera aceptando un precio menor, lo que significaría es que está pagando por cada tonelada de trigo más de 4/5 de coche, que es lo que a él le cuesta producir los coches. Por lo tanto, no sería rentable para Japón vender por debajo de 5/4 de toneladas de trigo, porque significaría que está comprando el trigo a un coste de oportunidad por una cantidad de coches superior a la que a él le cuesta producir el trigo. ¿Todo el mundo entiende la lógica? El caso del precio del trigo es exactamente el mismo, simplemente van a ser los inversos. El precio máximo del trigo van a ser 4/5 de coches. ¿Por qué? Bueno, Japón no va a pagar más de 4/5 de coche por el trigo, porque si pagara más, prefiere producirlo él mismo. Al mismo tiempo, el precio mínimo serían 2/5 de coche. Estados Unidos no va a aceptar por el trigo un precio inferior a 2/5 de coche. Si estuviera aceptando un precio inferior, lo que estaría significando es que está comprando los coches por más de 5/2 de toneladas de trigo, es decir, a un precio superior al que a él le costaría producir. ¿Todo el mundo entiende el tema de los precios? ¿Sí? De acuerdo, ¿dónde te has perdido? ¿Los costes de oportunidad los sabes calcular? Vale. Una vez que tienes los costes de oportunidad, sabes quién tiene la ventaja comparativa, sabes quién se especializa en qué. Bueno, vamos a pensar en el precio de los coches. ¿Por qué los coches los vende Japón y los compra Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no va a pagar más de 5 toneladas de trigo? Supongamos que Japón le pide 3 toneladas de trigo en vez de 2,5 por cada coche. Entonces Estados Unidos tendría el siguiente disyuntivo. Una posibilidad es, le compro los coches a Japón y le pago 3 toneladas de trigo por cada coche. Otra posibilidad es, dejo de producir 2,5 toneladas de trigo y tengo un coche. ¿Qué crees que es mejor para Estados Unidos en ese caso? ¿Comerciar o producirlo él? Si produces tú, te cuesta un coche 2,5 toneladas de trigo. Si lo compras a otro, le tienes que dar 3. Lo produces tú. Es decir, dejas de producir 2,5 toneladas de trigo y produces un coche, en lugar de renunciar, en lugar de producir trigo y darle 3 toneladas de trigo por un coche. ¿Sí? El precio mínimo simplemente ocurre lo contrario. Hay para uno, en este caso, para el que vende los coches, Japón, va a ser un precio demasiado bajo. ¿Por qué? Porque significará que está pagando por el trigo por encima de su coste de oportunidad. ¿Qué significa, por ejemplo? Imagínate que Japón, el precio que le dice Estados Unidos es, bueno, 1 tonelada de trigo por cada coche. Si es una tonelada de trigo por cada coche. Eso lo que va a significar es que Japón va a pagar
un coche por cada tonelada de trigo, ¿sí? ¿Y a Japón cuánto le cuesta producir un coche? Perdón, ¿y a Japón cuánto le cuesta producir una tonelada de trigo? 4 medios de coche. Es decir, le resultaría más barato acceder al trigo si lo produce él, renunciando a 0,8 coches, que comprárselo a Estados Unidos intercambiando, que debería renunciar a un coche. ¿De acuerdo? Todo el mundo. El precio alto se entiende muy bien. Para el precio bajo, lo que tenéis que pensar es que el que vende está comprando también el otro bien. Y si el precio es más bajo del coste de oportunidad, significa que en el otro bien, en el que compra, está comprando por encima del coste de oportunidad. Y eso no le interesa. ¿Sí? El precio está en el medio. A cada uno le interesa en el producto que vende el más alto y en el que compra el más bajo. El precio que haya al final no lo podéis saber con los datos que tenemos. Necesitaría saber cuáles son las preferencias de consumo de cada uno. No puedes saber cuál es el precio. Eso es lo que estoy diciendo. Porque necesitas para saberlo cuáles son las... No te dice cuál es el precio más rentable. Te dice que digas entre qué precios se produciría el intercambio. No te pregunto eso porque no lo puedes saber. Va a haber, si supieras las preferencias de cada uno de ellos, sí que vas a ser capaz de saber cuál va a ser el precio exacto. Tendrías unas funciones que expresarían las preferencias de cada uno de ellos. De ahí derivarías unas demandas y tendrías un sistema de ecuaciones. Lo resolverías y habría un precio y una cantidad. Pero eso es innecesario para entender los beneficios del comercio internacional y complejiza innecesariamente el tema. Entonces, eso, por ejemplo, pues lo suelen hacer los estudiantes de economía, pero cuando se explica introducción a la economía fuera del grado en economía, pues no tiene mucho sentido pasar por ahí. ¿Por qué? Bueno, pues hay que derivar entre dos cosas. Pero no puedes saber con exactitud cuál va a ser el precio final. Solo vas a saber que está entre los dos. Básicamente porque no puede estar fuera de ese intervalo. Porque fuera de ese intervalo no se produce la transacción. ¿Sí? Bueno, lo que nos dicen ahora es, partiendo, para acabar, de la situación F y permitiendo el comercio internacional, trata de encontrar una especialización de intercambio en la cual los dos países puedan consumir más cantidad de ambos bienes. Esto tiene ligeramente un poco de truco, porque lo que haríamos en principio todos sería especializar a cada uno totalmente en lo que hace mejor. Y si hacemos eso, no vamos a poder hacer que los dos consuman más de las dos cosas. Pero bueno, voy a hacerlo así primero. Después, esto simplemente habría que hacer un par de intentos y uno se daría cuenta de ello. Vamos a especializar a Estados Unidos en la producción de trigo. Dedica 100 millones de personas a trigo, con lo cual obtiene 1000 de trigo y dedica 0 a coches, 0 de coches. Japón, por su parte, vamos a suponer que dedica 0 a trigo,
y dedica toda su población a coches. Si os fijáis, si especializamos a los dos completamente en este caso, sí vamos a poder llegar a un intercambio donde van a estar mejor, pero no que consuman más de las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, pues por el simple hecho de que si hacemos esto, lo que se produce de coches en total es 400. Y antes también se estaba produciendo 400. ¿De acuerdo? Sí que podemos hacer que intercambien y hacer pues que estén mejor, pero no que consuman de las dos cosas, al menos con la especialización total. Decíamos, vamos a suponer que vamos a pensar, por ejemplo, en trigo. ¿Cuántos coches? El precio del trigo va a estar entre 2 quintos de coches y 4 quintos de coches. Podríamos hacer, por ejemplo, un precio de 0,6. 0,6 coches por cada tonelada de trigo. Y Estados Unidos, pues, por ejemplo, podría intercambiar, pues, a ver, 2 por 0,6. O 0,5. Vamos a suponer 0,5. Más fácil. Entonces, pues Estados Unidos lo que podría hacer es intercambiar con Japón. $400 toneladas de trigo a cambio de 200 coches. Entonces, en ese caso, Estados Unidos se quedaría con 600 toneladas de trigo y 200 coches. Y Japón se quedaría con 400 toneladas de trigo y 200 coches. Eso sería un ejemplo. Pero con eso no estaríamos haciendo lo que nos pide el enunciado, que es un poco retorcido. Así sabemos que estaría mejor seguro. ¿Por qué? Consumen los mismos coches que antes, pero consumen más trigo. Luego, salvo que el trigo no les guste nada, en cuyo caso estarían igual, pero si les gusta algo, van a estar mejor. Tienen mismos coches y más trigo. ¿Todo el mundo lo sigue? Lo que nos piden es que juguemos un poco con los números para que los dos consumen más de las dos cosas. ¿Cuál va a ser el truco? Pues bueno, el truco simplemente va a ser que no podemos dejar a Estados Unidos con 0 coches, que tiene que producir algún coche de inicio para que los coches totales sumen más de 400. ¿De acuerdo? Entonces, una posibilidad Japón, vamos a especializarlo igual, y Japón va a producir
0 de trigo y 400 de coches, dedica 100 millones a coches, nada a trigo, y Estados Unidos vamos a hacer una especialización en trigo, pero que no sea total. Dedica 20 millones de personas a coches, con lo cual produce 80 millones de coches y dedica 80 millones de personas a trigo, lo que sería 800 millones de toneladas de trigo. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es intercambiar. Supongamos que utilizamos el mismo precio que antes, que podemos utilizar otros. Hay infinitas soluciones a este problema, porque no sabemos las preferencias de cada uno. Simplemente para que juguemos un poco con los números. Hay infinitas soluciones, infinitos ejemplos que podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que ponemos el mismo precio que antes, que es que el trigo es igual a 0,5 coches. Recordad que es un precio que debe estar en el intervalo permitido, porque si no, hay a uno que no le conviene. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es que aquí son 800. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es que Estados Unidos le venda 280 toneladas de trigo a Japón a cambio de coches. Eso supone 140 millones de coches. Entonces, Estados Unidos se quedaría con 80 de coches más 140, 220 de coches. De trigo se quedaría con 800 menos 280 es igual a 520 de trigo. Japón se quedaría con 280 de trigo y con 260 coches. Como veis, jugando un poco con los números, al segundo intento, no la especialización total, pero otro, hemos conseguido que Estados Unidos, ahora con el comercio, esté consumiendo 520 toneladas de trigo en lugar de 500 y 220 millones de coches en lugar de 200. Japón, comerciando, puede pasar a 280 toneladas de trigo millones de toneladas de trigo en lugar de 250 y 260 millones de coches en lugar de 200. Simplemente jugando con los números y siendo conscientes de que hay infinitas soluciones, hemos sido capaces de proponer una solución en la cual el comercio les permite a los dos consumir más de las dos cosas. De hecho, si os fijáis en la frontera de posibilidades de producción, estos puntos en cada uno de ellos están dentro o fuera de su frontera de posibilidades de producción. Están fuera. Gracias al comercio internacional pueden consumir fuera, puntos que antes eran inalcanzables. Repito un poco la idea. Aquí muchas veces lo que os vuelve locos, que tiene relación con la pregunta que ha hecho vuestro compañero, es el tema de que haya infinitas posibilidades de cuál es el precio y demás. Creedme que no queréis resolver el problema entero. Si para resolver el problema entero y saber el precio exacto que debería haber, necesitamos saber las preferencias de cada uno de ellos. No suponer
que en autarquía sería mitad y mitad. Tendrían unas preferencias. A lo mejor en Estados Unidos, como les gustan más los coches, porque viven habéis visto las películas americanas que no hay ni una gasolinera donde vive la gente, que viven ahí en barrios muy separados del centro de la ciudad, pues necesitas mucho más el coche que en Japón. Entonces, a lo mejor consumen muchos más coches, prefieren en general dedicar más gente a coches en Estados Unidos. No lo sabemos. Lo único que podemos saber es entre qué precios estará comprendido el intercambio. Luego nos dicen, supongamos que en autarquía, sin comercio, lo que hacen es dedicar población a mitad y mitad y consumir eso. Ahora, propon un ejemplo en el cual, pues haciendo un poco cuentas, cuenta de la vieja, seas capaz que a través del comercio y con un precio, obviamente tiene que ser un precio que está en el intervalo razonable de precios, hacer que los dos consuman más de las dos cosas, que es una forma inequívoca en la cual los dos salen ganando. Si pruebas justo con la especialización total, no consigues que los dos produzcan más de las dos cosas porque solo logras, porque se produce el mismo número de coches que antes. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es a Estados Unidos no especializarle tanto en trigo y dejarle unos pocos de coches. Cuando hablamos de especialización, no tiene por qué ser total. España no está especializada en mascarillas, pero incluso al principio de la pandemia alguna mascarilla producía. ¿De qué depende eso? Pues de las preferencias. Claro, incluso aunque no tengas la ventaja comparativa en producir mascarillas, puede que quieras tener alguna mascarilla producida. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo? No tengáis ningún problema en preguntar las veces que sea. ¿Cuál? Vale. El procedimiento numérico, lo que he hecho en primer lugar es lo razonable, que sería decir, bueno, voy a especializar a cada uno al máximo totalmente en el bien en el que tienen ventaja comparativa. Si haces eso, no consigues que los dos produzcan más de las dos cosas, porque Estados Unidos produce 0 de coches y en Japón 400. Y antes consumían 200 y 200. Luego, la única manera de que los dos produzcan más de las dos cosas es si no especializo totalmente a Estados Unidos en trigo. Le dejo algo de coches. Lo que he hecho, por ejemplo, pero hay infinitas soluciones, es 20 millones de personas a coches y 80 a trigo. Sí, o sea, hay infinitas soluciones. No hay una solución cerrada ni única. Si tú lo haces con 21 y 79 y pones el mismo precio, te va a seguir dando que produces más de las dos cosas. Obviamente, en la realidad, habría una solución única, pero para saber esa solución única, tendrías que conocer las preferencias de cada uno de ellos. Y puede que fuera una solución única en la cual consumen más de las dos cosas o no. Lo que sí sabes es que van a hacer aquello que les venga mejor, aquello que más aumente su bienestar. Y yo, si por ejemplo hice por un tiempo dedicar 10 millones a Estados Unidos, sí que están bien. Hombre, si pruebas y pones un precio adecuado, pues es posible que te salga. Ahora mismo no lo sé, pero puedes hacer la prueba. Pero claro, hay infinitas soluciones. Por ejemplo, con 21 y con 19 seguro que te sale con el mismo precio. Seguro que también jugando con el precio puedes ajustar. Pero tiene que haber, hay solución seguro con 10 millones. Lo que no sé si tienes que cambiar el precio o no. ¿Alguien por ahí quería preguntar algo? ¿Por aquí? Iba a preguntar si podía hacer otro ejemplo, pero ya has enterado. Bueno, también pregunta por qué a Japón lo han buscado igual, con 0 toneladas de trigo. ¿Perdón? Ah, es cuenta de la vieja, intuitivo, como tú quieras. No tiene mucha importancia esto, ya os lo digo, porque no sé por qué. Bueno, al final lo acabo poniendo para tratar de ilustrar el tema de la ventaja comparativa y que no tiene por qué ser tampoco especialización total, pero acaba liándose más la historia.
porque la gente cree que hay una solución o que es la solución buena o la solución mala, pero puedes encontrar otra. Y con otro precio también te sale. No con cualquier precio, ojo. Tienes que fijarte que normalmente vas a hacer 1 o 2 intentos y vas a encontrar una solución. Lo que pasa es que la primera que probamos siempre intuitivamente pues es la más fácil. Y la más fácil es, me especializo del todo en una cosa y nada a la otra, en los 2 países. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta más? Si no recuerdo mal, hay un pequeño vídeo que grabé el año pasado explicando cómo se calculaban los costes de oportunidad y demás. Voy a revisarlo de todas maneras. Voy a mirarlo ahora.